Hola, mi nombre es Carlos Castellón, soy fundador de Castellón & Company. Es un estudio de contables de tributación y contabilidad ubicado en la ciudad de Miami, Florida. Nosotros ayudamos a los clientes extranjeros a establecer la mejor estructura para hacer negocios acá en los Estados Unidos o comprar sus inmuebles. Y quería darle las gracias hoy a Amazing Homes y a Gómez y Asociados por esta invitación de poder ayudar a todos los que están oyéndonos en la parte tributaria en los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este espacio de educación, de preparación. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial con nosotros. Hemos logrado tener en este espacio a Carlos Castellón. Él representa a Castellón & Company. Es una compañía demasiado reconocida en los Estados Unidos en el tema de impositivo, en el tema contable. Y es una compañía que sobre todo lo invitamos porque ha asesorado a miles de personas en toda Latinoamérica, en muchas partes del mundo, que han hecho inversiones y tienen compañía en Estados Unidos. Entonces estamos muy contentos de que Carlos haya aceptado esta invitación, de tenerlo hoy en este espacio. Y bueno, bienvenido a toda la audiencia y a Carlos, por supuesto, a este espacio tan especial. Muchas gracias, Josué y María Elena, por la invitación. Será un placer ayudarlo en lo que pueda, ¿no? Con la parte tributaria. Maravilloso. Bueno, soy María Elena Gómez, orgullosamente colombiana. Estamos en este momento en Orlando, la Florida. Amo profundamente este país. Hoy, siempre les decimos a los clientes, invertir en este país es muy sencillo, siempre y cuando tengamos una representación, un realtor que sepa, que conozca los procesos, que esté bien rodeado, bien informado, porque nosotros los realtors no tenemos licencia para hablar de impuestos, migración, préstamos hipotecarios, no. Por eso tenemos que rodearnos de los que saben, de los grandes profesionales. He venido construyendo con más de 30 años de experiencia en el mundo de los bienes raíces. Por eso hoy estamos acá, porque ¿qué quiere la gente? Quiere saber quién me va a administrar mi patrimonio, quién me va a llevar con éxito a la inversión. Y la gente tiene muchísimas dudas, siempre nos preguntan de la parte impositiva, que es la más delicada. La más delicada es todo el tema de impuestos, cómo construir una empresa. Por eso hoy tenemos al mejor, por fin. Les prometimos y hoy les cumplimos. Aquí tenemos a Carlos Castellón. Bueno, muchas gracias. Espero que lo pueda ayudar en todas las preguntas que tengan hoy y clarificar muchos mal conceptos que tienen de los Estados Unidos, especialmente en la parte tributaria, que piensan que acá se paga mucho y ese no es el caso y por eso queríamos hablar hoy sobre algunos de esos puntos, ¿no? De la estructura, de la parte tributaria, de cómo invertir en negocios o en inmuebles acá en los Estados Unidos. Exactamente, Carlos. Precisamente, qué bueno que empiezas tocando ese tema porque hay un concepto errado en Latinoamérica, especialmente en nuestros clientes, principalmente son colombianos, peruanos, brasileros y mexicanos. Y estos clientes cuando llegan a nosotros nos dicen, venga, pero sí vale la pena yo hacer una inversión en Estados Unidos porque hay muchos impuestos que pagar allá. Entonces, la primera pregunta que nos hacen y que yo quiero hacerte, Carlos, es en tu experiencia como CPA y que nos cuentes un poco, porque tú sabes que en Colombia y en los demás países no se utiliza este término de CPA. Como CPA, ¿qué debería tener una persona para tener en cuenta antes de invertir en Estados Unidos? Y sobre todo algo muy importante, ¿de quién se debería dejar asesorar? Porque hoy tú estás acá con nosotros, pero hay muchas personas que escuchan en YouTube, que leen comentarios en blogs en internet, pero después, antes de informarse, se desinforman porque hay información que no es veraz y que no es correcta. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto, Carlos.
Muy correcto, Josué. He visto clientes que vienen y como todos los latinos, oímos al vecino, ¿no? O los rumores, y ese no es el caso, ¿no? Mira, para que sepan, soy CPA, Certified Public Accountant. Para llegar a tener ese título son 4 años de estudio en la universidad, 1 año de Masters y un examen nacional, igual que los abogados. Y aparte, nos mantenemos 40 horas de estudios anualmente. Y aparte, el estudio mío representa, la práctica mía es como 90% de clientes internacionales que están haciendo negocios acá o invirtiendo en inmuebles. Y hemos tenido casi todos los problemas. Siempre hay algo nuevo, pero hemos resuelto muchas cosas y hemos tenido muchas diferentes situaciones que hemos ayudado a los clientes en invertir acá, ¿no? Y en abrir negocios que muchos piensan que es difícil. Y en verdad es bastante fácil. Es increíble lo fácil que es. Algunos no se lo creen. Incorporar acá lo fácil que es, la parte tributaria que no es tan dura como es, y aparte los clientes internacionales tienen beneficios que nosotros como americanos no lo tenemos, y por eso quería poco a poco ir desarrollando esos temas, ¿no? Carlos, ¿cuántos años de experiencia tienes asesorando clientes latinoamericanos y cuáles son esas nacionalidades de donde provienen la mayoría de tus clientes? Sobre el tiempo que tengo practicando, no quiero ni decir desde el 82, Pero, y otra vez, 90% de la clientela es clientes internacionales. Somos parte de una alianza, se llama ICG, International Consulting Group, que estamos en más de 23 países, en todas las Américas, en Europa y en China. Abrimos una oficina hace dos años, ¿no? Esta es la experiencia que tenemos con los clientes y le hemos ayudado en todos los temas que tengan, ¿no? Posiblemente, por acá. Perfecto. Perfecto. Bueno, Carlos, empecemos con estas preguntas que tienen los clientes. Una de las preguntas que nos han hecho es, yo como extranjero, estando pues en cualquier país de Latinoamérica o en donde esté yo en el mundo, puedo tener una cuenta de banco en los Estados Unidos y puedo trasladar mi patrimonio de mi país de origen a los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista tributario de yo tener un dinero que traigo a Estados Unidos a una cuenta bancaria? Sí, algo que yo recomiendo, que lo mínimo que deben de hacer un cliente extranjero es de traer dinero y dejarlo aquí en una cuenta de ahorro o invertirlo aquí en los mercados, ¿no? Americanos. Hay muchos beneficios que, como yo le estaba informando, ustedes tienen como extranjeros que nosotros no tenemos. Por ejemplo, si usted trae $1 millón en una cuenta de banco y le gana intereses, esos intereses no son sujetos en lo absoluto a ningún impuesto. Es simplemente ir creciéndolo, aunque ahora mismo los bancos no están pagando mucho interés. Se espera que el año que viene empiecen a subir un poco más, pero definitivamente teniendo, por ejemplo, si son de Colombia y tienen una cuenta acá, no solo están ganando algún interés, que no van a pagar ningún impuesto en lo absoluto, pero aparte he visto la devaluación que ha pasado, que ha tenido el peso contra el dólar. Y eso solamente sería, yo creo, una mejoría teniendo su inversión en dólares acá. Ahora, si quieren entrar en el mercado, es otra muy buena idea. Tenemos muchos clientes internacionales que tienen sus cuentas aquí en banca privada. Y, por ejemplo, si ustedes compran acciones en Apple, IBM, Exxon, y aprecia, en esa apreciación, al venderla, no pagan impuestos. Algo que nosotros como americanos pagamos hasta el 20% por esa utilidad, ¿no? Tienen los beneficios de no pagar impuestos ni en los intereses que generan las cuentas de ahorro, ni en la apreciación cuando vendan las acciones. Ahora, la forma de estructurarlo es diferente en ambas, ¿no? Una cuenta a nivel personal, una cuenta bancaria, siempre prefiero que lo tengan a nombre suyo, personal, y siempre dejar algo por si acaso en caso de fallecimiento, incapacidad, que se lo transfiera automáticamente a su esposo, a sus hijos. Entonces hay designaciones de los bancos que dicen, por ejemplo, está la cuenta de José Rodríguez y al fallecer o al tener alguna incapacidad, transfiere automáticamente a esta persona obviamente de su confianza, de su familia, ¿no? Esas son ideas que le damos para cuando se establezcan una cuenta de ahorro acá, ¿no? Wow. Déjame ver, Carlos, si entendí bien. Es decir, yo como inversionista traigo un patrimonio, vamos a hablar de $1 millón a Estados Unidos. Lo tengo en una cuenta de banco en Estados Unidos, $1 millón, y ese $1 millón no paga impuestos acá. Correcto, ni cuando lo traes, ni los intereses que generan
Y esto solo para extranjeros. Yo creo que la idea ha sido que, igual que con la bolsa, que los Estados Unidos quiere que haya dinero del extranjero entrando acá. Obviamente motiva, hace caminar la economía, sin duda, ¿no? Y por eso es que un incentivo para traer dinero desde afuera hacia acá, ¿no? En absoluto, si traes $1 millón, 10 millones, 100,000, 10,000, no pagas impuestos ni en absoluto, ni al traerlo, ni a los intereses que se genera, ¿no? Wow. Bueno, esto creo que definitivamente es una buena noticia, es una buena noticia para los clientes porque sí, o sea, empezamos, Carlos, a derrumbar estos mitos de que se pagan muchos impuestos, de que tener dinero acá no es conveniente. Y bueno, vamos a esa siguiente pregunta, Carlos. La mayoría de los clientes en todas partes en Latinoamérica, ellos tienen sus compañías, obviamente la fuente principal de generación de ingresos de ellos, sus compañías en sus países de origen. Y nos preguntan, cuando vienen a Estados Unidos con su pasaporte y su visa, ¿pueden crear una compañía en Estados Unidos a nombre de ellos, o una compañía familiar, o una compañía que sea subsidiaria de esta compañía que tienen en su país de origen? ¿Eso es posible? Sí, sin duda. Y depende otra vez el objetivo. Si quieren una visa de distinta estructura o si simplemente quieren hacer negocios acá. Para hacer negocio acá no hay que tener una visa, ¿eh? Eso es algo que quiero clarificar. Tenemos muchos clientes que en este caso abrimos una LLC y ellos como personas físicas o personas naturales son los dueños de esa LLC. Lo que hacemos es en las utilidades de esa empresa la pueden sacar en forma de dividendo, una forma pasiva que no necesita una visa. La visa es para poder estar acá mucho más tiempo, obviamente, o permanente, y aparte sacar un salario, pero no hay necesidad de sacar un salario. En las utilidades simplemente la retiramos en forma de dividendos y es algo que no necesitan la visa. Ahora, si necesitan una visa, esa no es mi especialidad, pero hemos trabajado bastante con muchos abogados de inmigración. Y entonces hay la visa 2 de inversionista, hay la L1 de gerente, y en ese caso posiblemente podemos usar la empresa en Colombia para que sea la madre de la empresa acá, una corporación acá en ese caso, ¿no? Esa es una alternativa. La otra es la misma LLC que le informé, con los no residentes como dueños directamente, y en esa estructura hay un poco menos de impuestos, ¿no? Tributariamente. Por eso normalmente miramos los dos, vemos un presupuesto que ustedes tengan y así estimamos cuál es la mejor manera de hacer negocio acá en los Estados Unidos. Con los números blanco y negro para que esté muy claro lo que va a pasar, ¿no? Que esa es la idea. Para que no haya sorpresa, ¿no? Claro, claro. Y una pregunta también, Carlos. ¿Es diferente la estructura que se recomienda a los clientes si vienen solamente, por ejemplo, a hacer una inversión inmobiliaria o si vienen a hacer negocios? Es decir, yo voy a empezar a exportar desde mi país a Estados Unidos y voy a empezar a comercializar acá bienes y servicios. ¿Sería diferente la estructura que recomendarías para esas dos actividades? Sí, buen punto. Y déjame hablarle porque muchos no saben lo que le voy a decir. Por ejemplo, ustedes pueden tener una LLC que le da el prestigio de tener una empresa americana. O puede ser en la Florida, lo podemos hacer en Delaware, lo podemos hacer en cualquier estado que ustedes quieran, pero normalmente la Florida es suficiente. Y si ustedes, por ejemplo, ofrecen servicios desde Colombia a clientes en los Estados Unidos usando una LLC americana, no pagarían impuestos en lo absoluto. Quiere decir que pueden tener el prestigio de una empresa americana, una LLC americana, prestar su servicio desde Colombia. Está pasando mucho con la IT, Information Technology, tecnología, servicios de ingeniería, muchos tipos de servicios de consultoría que pueden hacer desde Colombia usando una LLC y pagan cero, absolutamente nada. Solamente se puede hacer con una LLC, no con una corporación, ¿eh? Ahora, lo mismo pueden hacerlo con productos. Si ustedes tienen productos que quieren vender desde Colombia internacionalmente, mientras que no vendan en los Estados Unidos, también sería exento completamente. Por ejemplo, ustedes compran productos en China, que es muy típico, y lo venden en Colombia, lo venden en Sudamérica, lo venden en cualquier otro país que no sea los Estados Unidos. Bueno, la utilidad de esa empresa no es sujeta a ningún impuesto tampoco, porque las ventas son fuera. La razón que es una empresa americana, una LLC,
La LLC básicamente se desaparece tributariamente y el socio es el que normalmente paga los impuestos. En este caso, como el socio es un extranjero y los negocios son fuera, los permite legalmente no pagar impuestos por sus productos que vendan fuera de Estados Unidos o por sus servicios que presten fuera de Estados Unidos, ¿no? Algo muy, muy interesante. Muy, muy interesante. O sea, la persona está en su país de origen y se apalanca en tener una compañía americana para tener un nombre y demás, pero no tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Eso es correcto. Mientras que no vendan su producto acá, para clarificar, sí pueden comprar en los Estados Unidos, pero no vender acá. Ok, para que sea exento de impuestos. Obviamente puede vender en los Estados Unidos, pero entonces esa porción sería sujeta a impuesto acá, ¿no? La idea es para darle idea a empresarios que ustedes tienen, y con experiencia, muchos clientes colombianos son muy buenos empresarios, son gente seria, muy buenos empresarios. Tengo muy buenos clientes colombianos, pero la idea es que si quieren empezar, es una manera buena de empezar a vender su producto, comprar y vender su producto fuera y usar con una empresa americana. Puede facturar desde acá, dejar sus utilidades en una cuenta americana y todo sería exento de impuestos. Lo mismo con los servicios. Wow. Algo muy interesante. Pero muy, muy interesante, Carlos. ¿Y qué documentos necesita una persona entonces? O sea, definitivamente son muchos los beneficios. Si la persona dice, listo, yo tomo la decisión, quiero abrir una compañía en Estados Unidos, se contacta contigo para eso, ¿qué documentos va a necesitar en ese proceso? Es relativamente simple. Básicamente necesitamos el nombre preferido que requieren. Normalmente le pedimos 3 nombres en orden de prioridad, por si acaso ya está obtenido acá en la Florida o en Delaware, o donde quiera establecerse. El nombre, seleccionar un nombre, el motivo del negocio, aunque no te limita, una empresa puede usarla para vender un producto o otro o dar servicio. Lo que te limita normalmente es el nombre de la empresa a veces, pero a la vez que establece una empresa, puedes hacer cualquier negocio mientras que sea legal en los Estados Unidos. Vamos a necesitar el nombre y dirección de los socios y una visa, copia de una visa y el pasaporte del cliente, no extranjero. Simplemente lo podemos hacer todo online, no tienen que estar acá. La solicitud de la LLC o de la corporación, con ese requisito que le enviamos un cuestionario, lo hacemos y en 2 semanas teníamos todo. Ahora con el virus se ha demorado un poco más todo, que en 2 semanas podemos incorporarlo en la Florida y 4 semanas después, máximo, tendremos el número federal, porque los pasos son incorporar primero para establecer su nombre acá y que nadie más lo pueda tener. Muchos, por ejemplo, si tienen una empresa que es muy reconocida en Colombia, agregan el nombre, usan el nombre colombiano y agregan USA LLC. Por ejemplo, si es ABC en Colombia, ABC USA LLC. Y así se sigue reconociendo entre los colombianos acá, que hay muchos, ¿no? Y es una manera que tenemos muchos clientes de Centroamérica y Sudamérica que ya sus productos son reconocidos, entonces agregan para que siga el prestigio acá, ¿no? Con una empresa americana. Pero básicamente 1 mes y medio sería lo máximo. Posiblemente en 1 mes tengamos todo. Carlos, algo muy importante que quiero que le aclares a todas las personas que nos están viendo es lo siguiente. ¿Por qué cuando un extranjero va a invertir en este país, sea en una casa residencial o en una casa de vacacionar, por qué recomiendas que tiene que ser a nombre de una LLC? Bueno, es el mismo concepto que en muchos de los países, la LLC o una corporación, porque hay diferentes estructuras. Las más populares son una LLC, un Limited Liability Company, o una corporación, el equivalente a una SA. La razón es porque tienen protección contra cualquier demanda, que cualquier demanda se limita solamente al patrimonio que tiene la empresa, que es la razón que por muchos en mismo Colombia usan una SA, SAS, SAC. Es por la protección contra cualquier demanda, ¿no? Por eso es la idea de tener una empresa. Protección patrimonial principalmente. Claro. Correcto. Claro. Cualquier demanda solo pueden ir al patrimonio de esa empresa, no usted personalmente. Carlos, porque ya tenemos clientes que han invertido y que tienen una propiedad a nombre de una LLC y quieren seguir invirtiendo. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Bajo esa misma LLC o tendríamos que crear otra? Pueden hacer ambos, pueden tener la misma LLC con varias propiedades. Yo recomiendo que haya separación.
dependiendo del costo de las propiedades, porque si hay una demanda contra una LLC, recuerda que pueden ir al patrimonio de esa LLC, y si hay más de una propiedad, pueden atacar las diferentes propiedades. Yo prefiero que sean separadas, pero hay algunos que dicen, bueno, voy a tener 2 por cada una, ¿no? Depende en la situación, pero obviamente yo prefiero que sean separadas. Carlos, eso es demasiado importante. Bueno. Porque mira, en los países latinoamericanos, y hablando de la mayoría de nuestros clientes colombianos, crear una empresa y cerrar una empresa es tan complicado que la gente muchas veces le tenemos como pereza, digámoslo de esa manera, a estar creando empresas para cada propiedad, ¿cierto? Acá es muy diferente. Entonces, el proceso, ya nos contaste que el proceso de abrir una LLC es muy rápido y es muy fácil. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero cerrar esa compañía y abrir otra, o quiero crear una segunda o tercera? ¿Es igual de fácil o cómo funciona? Eso es muy buena pregunta, porque tengo clientes venezolanos que están años por cerrar su empresa. Aparte, el problema en Venezuela es un poco diferente, pero tienen años y no han podido cerrar la empresa. Aquí cerrar una empresa es más rápido que establecer una empresa. En un día te la puedo liquidar en la Florida, básicamente. Y hacer la última declaración, si hemos estado haciendo declaración, obviamente, hacer la última declaración, pero básicamente se hace la última declaración, le ponemos final, y en el estado de la Florida entramos y liquidamos la empresa de inmediato, ¿no? Obviamente estamos considerando que es una empresa que no tenga deuda, que no tenga ninguna, que esté ya básicamente liquidada. Por ejemplo, si compró un inmueble, al vender el inmueble, si va a comprar otro, puede usar la misma empresa. Pero si no, puede simplemente cerrarla y ya, es muy fácil, ¿no? Yo entiendo que en otros países es muy difícil, pero aquí es muy fácil cerrarla, en un día solamente, ¿no? Carlos, algo muy importante también, ya que estamos en este tema de la LLC, que nos hemos encontrado con la gente porque lógicamente no conocen, pero crear una LLC es un paquete, porque para el banco, cuando le van a aprobar el crédito, le dicen, bueno, ¿dónde está el número de la IARES? ¿Dónde está el Operating Agreement? ¿Dónde está el IT number de la persona que es dueña de esa LLC? Entonces la gente dice, pero a mí no me dijeron eso, ¿cómo así? Yo pensaba que era solamente crear una LLC. Yo quiero que tú como que les digas el por qué todo eso va como en un paquete. Sí, eso todo depende del banco, y todos los bancos son diferentes en su política. Hay bancos que tienen un poco más de problema prestándole una LLC nueva. La mayoría yo te diría que no, mientras que le enseñemos que la empresa está ya establecida. El primer paso, recuerda, que es establecer la corporación o la LLC. El segundo es obtener el número de identificación, que es Employer Identification Number, EIN. Eso se demora, como le dije, como 3 a 4 semanas. Al tener esas dos cosas, incorporar y el número federal, ya puedes ir al banco a abrir una cuenta. Y una cuenta, obviamente, para capitalizar la empresa. Y a ese punto puedes ir a solicitar un préstamo. El ITIN, que es algo que es un número de identificación, pero ese es el número de identificación para la persona natural. Normalmente no se obtiene hasta que hagamos la declaración al fin de año. Ahora, hay una manera de obtenerla por adelantado, y es tener un acuerdo, un operating agreement, que es un acuerdo entre los miembros. Básicamente hacemos un acuerdo simple, y con ese acuerdo lo enviamos al fiscal. Nuestro estudio le tomó el fiscal americano 2 años para aprobarnos, porque nosotros podemos dar el ITIN a los clientes internacionales. Básicamente se preocupa mucho porque no quieren terroristas, no quieren personas con problemas, obviamente, pero al fin nos aceptaron, y nosotros haciéndole un cuestionario, haciéndole una entrevista, le podemos obtener el ITIN desde el principio. Si entonces comenzamos una LLC y tenemos un operating agreement, que es un acuerdo entre los accionistas. ¿Por qué? Porque solo te dan un ITIN si hay una necesidad de pagar algún impuesto. Si no, no te lo dan. Antes era muy fácil obtener un ITIN, ya no. Tiene que tener una razón. Y teniendo un operating agreement para una LLC, porque a un cliente internacional, por ejemplo, yo les dije que si hacen negocio acá, estilo pasivo, con una LLC, al tener utilidad, trimestralmente hay que hacer un prepago, que eso se acostumbra también en Colombia y en muchos países. Hay que hacer un prepago de los impuestos al tener utilidad. Bueno, ese prepago hay que retenerle al accionista. Por ejemplo, si gana $10,000 este trimestre, hay que retenerle, por ejemplo, $3,000, y hay que tener un número de identificación para identificarlo, para que después tome crédito al fin de año contra ese impuesto.
O sea, normalmente si tienes un prepago, al fin de año haces tu declaración y te devuelven la diferencia. Si ya has prepagado. Exacto, exacto. Por ese es la razón de tener un ITIN o necesitar un ITIN desde el principio, y por eso lo podemos solicitar teniendo un operating agreement con una LLC. Si no, se espera al fin de año, ¿no? Pero eso, otra vez, el banco es el que te da los detalles y hay varios, ¿no? Todos tienen su diferente política. Claro. Claro. Carlos, definitivamente no. Los clientes necesitan una reunión más a fondo, una asesoría, porque hoy les estamos dando es como lo básico. Total. Pero definitivamente se necesita una asesoría y ahí tienen a Carlos. Carlos, y lo que más nos duele a los inversionistas sobre la utilidad. ¿Cuánto impuesto se paga acá en Estados Unidos sobre la utilidad que tengo yo de mi compañía? Ok, te lo respondo en dos formas. Primero, en negocio, en la forma de negocio, porque hay la LLC para hacer negocio o simplemente para invertir en inmueble, que sería diferente a la estructura de pagos, ¿no? De impuestos. Sí. Si haces negocio, aquí no se paga, por ejemplo, en Argentina se paga en patrimonio, ¿no? Acá no se paga el patrimonio, simplemente se paga impuestos en la utilidad que tenga la empresa. Entonces, sí, como yo recomiendo abrir una LLC, con usted como colombiano, el dueño de esa LLC, se va a pagar de un 10 a un 37% de los impuestos dependiendo de la utilidad. Normalmente se llega al 37% después de 600, 700 mil dólares de utilidad. Por ejemplo, tengo un ejemplo, si usted tiene una utilidad de 100 mil dólares en este año, solo pagaría 18 mil dólares o el 18%. Eso es para que vean que aquí en Estados Unidos no es tan caro como piensan muchos, ¿no? Como en Colombia. Como en Colombia. Tengo entendido que en Colombia es más que eso, pero obviamente podemos llegar al 37%, pero ojalá que estemos pagando el 37%. Quiere decir que estamos ganando más de 600, 700 mil dólares al año, ¿no? Ojalá que estemos pagando el 37%. Pero en una utilidad normal de 100 mil dólares, solo pagarían el 18 mil dólares. Eso es algo que es impresionante. La Florida es uno de 7 estados solamente que no paga impuesto a nivel estatal. Cuando yo le digo de pagar 18 mil dólares en una utilidad de 100 mil, es solo al nivel federal. No hay ningún impuesto adicional en la Florida, ¿eh? No, ese es otro que es muy popular también. Pero si está, por ejemplo, si usted vive en Nueva York, California, hay state tax, city tax y federal tax. Hay 3 clases de impuestos, ¿no? Adicional, que te puede subir un 6-7% adicional al impuesto que yo estaba hablando, ¿no? En verdad los impuestos aquí no son tanto. Ahora, estamos hablando de un negocio. Si usted compra un inmueble, ¿ok? El impuesto máximo sería un 15 o un 20%, no el 37%. Si compra un inmueble y le ganó, por ejemplo, 100 mil dólares, posiblemente el máximo que pagaría sería un 15 o un 20%, ¿no? Y hay formas, por ejemplo, no sé si han oído de like-kind exchange, y perdón, es que tenemos tantos que podemos hablar que es increíble, pero si usted compra un inmueble, le ganó mucha plata al apreciar y lo vende, por ejemplo, en $500,000. Sí. Esos $500,000, si no quiere pagar el impuesto a ese punto, puede comprar una propiedad del mismo valor o más, o varias propiedades, mientras que tengan el mismo valor de esos $500,000 o más, y así defiere todo ese impuesto que hay que pagar. Wow. Eso se llama like-kind exchange, la sección 1031 del fiscal. Carlos, excelente eso que acabamos de escuchar, porque mi pregunta, la pregunta que te tenía era la siguiente: ¿qué recomendación tú le haces a un inversionista cuando invierte en una propiedad y la invierte con un préstamo y con crédito hipotecario? ¿Cuál es lo máximo de los años que se puede quedar como para poder ver la utilidad, para cómo pagar impuestos? ¿Qué es lo que más recomiendas? ¿Cuánto tiempo se debe de quedar un inversionista con ella? Bueno, si es una LLC, con ellos, con el colombiano como dueño de esa LLC, prefiero que por lo menos la tenga un año, y un año es muy poquito, en verdad, para una propiedad. A la vez que tenga ese año, ya entonces tiene esos impuestos preferidos, que son de 15 o 20% máximo, ¿no? Si lo vende dentro de un año, va a pagar de 0 a 37%, pero quiere decir que le ofrecieron mucha plata en el primer año y pues posiblemente sea una buena decisión venderlo, pero todo depende de la situación. Ahora, otra cosa que quería mencionar, si aquí hay un impuesto a la herencia que hay que tener cuidado. Un patrimonio en Estados Unidos que exceda $60,000
de patrimonio en los Estados Unidos es sujeto a un impuesto de herencia de un 18, un 40%. Si la inquietud es posiblemente el posible impuesto de herencia, porque solo viene si en caso de fallecimiento del dueño, entonces lo que hacemos es, si quieren comprar un inmueble, compramos el inmueble con una corporación, no con una LLC. Y la dueña de esa corporación de la Florida sería una offshore. Y cuando digo offshore, es fuera, una empresa extranjera establecida fuera de los Estados Unidos, que sería la dueña de la corporación de la Florida, que es la dueña del inmueble. En esa estructura no hay impuesto de herencia en lo absoluto, ¿no? Wow, excelente. Súper importante ese dato, Carlos, porque también cuando un cliente va a establecer su compañía acá en Estados Unidos, nos pregunta, bueno, ¿la establezco yo solo o mi esposa y yo o con mis hijos? O sea, ¿qué recomiendas tú en términos de esa estructura? Muy buena pregunta. Sí, otra vez mirando, hay que mirar, cuando yo trato de planificar para una estructura, miro a la situación familiar, ¿no? Exactamente. Si es, por ejemplo, me vino un italiano más de 70 años, se compró un apartamento en Miami Beach de $4 millones y lo quería para los nietos. Ni me hables más. Una corporación con un offshore arriba, así no hay impuesto de herencia en lo absoluto, ¿ok? Si es una familia que prefiere tener pagar menos impuestos, que es el 15 o el 20%, usando una LLC con ellos como dueños, entonces lo que hacemos es dividir la LLC mientras más familiares mejor. Por ejemplo, si está casado, dividir los 50-50 con su esposa. Si tiene un hijo más de 18 años, incluir los hijos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un apartamento de $1 millón a mi nombre o una LLC a mi nombre, lo único negativo es el posible impuesto de herencia. Si yo fallezco y tengo una propiedad de $1 millón, el impuesto puede ser el 40%. Entonces lo que hacemos es dividimos entre yo y mi esposa. El que fallece normalmente es una persona, no los dos. Entonces el valor de esa propiedad es $medio millón, no $1 millón. Y mientras más se divida, mejor. Si tienes 4 familiares, el valor del que falleció es $250,000 solamente. Y aparte tiene una excepción de $60,000, entonces el impuesto es relativamente pequeño. Eso todo depende de la situación de la familia, ¿no? Y en esa familia, Carlos, que conforma la LLC, ¿puede haber algún familiar que no tenga visa? ¿Es posible eso? Sí, recuerda que para comprar un inmueble no necesitan visa en lo absoluto, ¿eh? La mayoría no tienen visa de los que compran inmuebles acá. Exacto. Ahora, si en el futuro quieren venir para acá, la sugerencia de empezar un negocio, como yo le dije, con una LLC, a ver cómo les va el negocio y posiblemente comenzar a vender acá. Y así pueden sacar los dividendos. Esa es otra manera que eventualmente pueden obtener una visa en el futuro, ¿eh? Claro, claro. Eso también era parte de la pregunta que te quería hacer siguiente, y es tener esa empresa, tener mis cuentas bancarias acá en Estados Unidos, eso me empieza a mí a crear una historia financiera en Estados Unidos. ¿Qué tipo de beneficios puedo tener? Ahora, mencionando, por supuesto, que la tasa de interés es muy baja acá en comparación con nuestros países. ¿Qué otros beneficios tengo yo? Beneficios sobre tu pregunta. Sobre esa historia financiera que voy creando en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿puedo pedir una tarjeta de crédito y tener una tarjeta de crédito acá en un banco? Sí. Eso es posible. Claro. Sí, una idea que, otra vez, lo que yo recomiendo como mínimo es que lo entiendo, soy cubano, obviamente yo vine muy chiquito, pero tenemos clientes de todos los países, ¿no? Y para decirle de Latinoamérica, de todos los países, de Europa. Y la idea es que muchos tienen miedo. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba, ver a Estados Unidos como algo casi imposible, algo como muy difícil entrar, y más como negociante, los impuestos. Aquí lo que no se puede hacer es evadir impuestos, y eso se lo digo a todos muy claro. Aquí lo que hay que pagar son impuestos. Tenemos muchas deducciones que hacer para poder pagar lo mínimo impuestos, y para comenzar una cuenta bancaria, obtener una tarjeta de crédito. Por ejemplo, compro una computadora de $1,200. No la pagues completo, paga $100 al mes, el mínimo, para ir estableciendo ese crédito. Con crédito puedes ir a cualquier lugar acá y te abren, el crédito es todo acá, básicamente. Hay que protegerlo mucho. Es muy importante. Muy cierto, muy importante. Quería agregar algo. La cuenta de banco no es sujeta a impuesto de herencia. Para tener eso claro, muchos se preocupan, dicen, wow, hay impuesto de herencia en Estados Unidos. Las cuentas de banco pueden tener $10 millones en esa. Al fallecer no hay impuesto de herencia en lo absoluto. Es otra incentiva para que traigan el dinero acá. No se preocupen por pagar el impuesto
en sus ganancias, en los intereses, y si en caso que haya un fallecimiento, no hay impuesto de herencia sobre esa cuenta. Pero sí, favor de estar seguro que en el banco lo ponga a su nombre y a nombre de otra persona para que automáticamente transfiera a la otra persona en caso de un problema, ¿no? O sea, definitivamente, Carlos, el mejor lugar en el mundo para tener dinero en el banco es Estados Unidos. Sí, sin duda, sin duda. Aquí se protege todas las cuentas hasta 250,000, el FDIC Insurance, por cada cuenta que tengan. Entonces, si tienen más de 250, yo les sugiero, abran 2 cuentas, una a su nombre con su esposa. Entonces, por cada cuenta diferente, titulada diferente, hay esa protección de $250,000 que en verdad trabajó cuando el 2008, recuerda, cuando hubo ese escache, Wells Fargo por poco quebró todo. Al fin, el gobierno rescató a algunos bancos, pero los que no rescataron, sí respaldaron esos depósitos, para que tenga la persona seguridad que no hay problema acá. Solidez, no tengan miedo, en verdad, es muy fácil aquí hacer las cosas. El caso es entrar poco a poco, conservadoramente, y así van tomando como confianza, ¿no? En Estados Unidos. Exactamente. Carlos, mucha gente quiere saber cómo abrir una empresa desde afuera. Eso incluye tener una dirección física y cómo abrir una cuenta bancaria y cómo el CPA les puede ayudar. Sí, para abrir una corporación o una LLC, lo podemos hacer todo online. Como les dije, solamente es el pasaporte, la visa, el nombre que usted quiera obtener. 2 o 3 cosas, no es tan difícil. Ahora, para abrir, el primer paso es incorporar, el segundo es tener el número federal, el tercero es abrir una cuenta bancaria. En la cuenta bancaria, hay veces que le dan un poco más de problema. Tenemos varios bancos que trabajan con nosotros, que le podemos recomendar. Hay algunos, la mayoría prefieren verlo presente, hay algunos que lo hacen online también. Ahora, la razón que se demoran es dependiendo de la estructura que usemos. Si usan un offshore, no usan un offshore, que es un poco más complicado de investigar, porque van a investigar la persona extranjera, obviamente. La idea de los bancos acá es que no sean ningún terrorista, que no sean ningún delincuente, ¿no? Que estén buscando en otro lugar. Esa es la idea, ¿no? Pero mientras que tenga su nombre limpio, la mayoría de los empresarios lo son, obviamente, entonces sí le abren las cuentas bancarias acá. Así es. Bueno. Y después, y también, perdón, me dijiste, si tienes una empresa que está y haciendo negocio en los Estados Unidos, o de inmuebles o de negocios, pueden pedir préstamos después de 2 años de hacer declaraciones tributarias acá en los Estados Unidos. No, excelente. Súper bueno, Carlos, porque entonces yo estoy en Latinoamérica y me apalanco con un préstamo en Estados Unidos a un interés mucho más bajo y obviamente me va a resultar en más utilidad para mi negocio, ¿no? Josué, trajiste un punto muy interesante que no habíamos hablado. Casi todos los clientes extranjeros están acostumbrados a comprarlo todo en cash, efectivo. Sí. Y lo tengo. Hay veces, el otro día, hace 2 meses, me vino un cliente colombiano, joven, me dice, Carlos, financiándolo, apalanqueándome. No solo puedo comprar entonces una, puedo comprar 2 posiblemente, o 3. Porque aquí te prestan del 50 a 70% de ese valor de la propiedad, dependiendo en el banco. Bueno, hay veces que ves el retorno y te da mejor un retorno palanqueado que no palanqueado y usar todo en efectivo, So hay que hacer la matemática y ver cuál es el mejor retorno. Exactamente, Carlos, porque mira que hay un concepto que tú tocas muy importante y es, si yo no me apalanco, entonces la valorización, ¿cierto? La apreciación de esa propiedad va a ser en relación con lo que invertí menor. En cambio, si yo me apalanco con el banco, esa apreciación va a ser mucho mayor en relación con lo que yo invertí. ¿Es así? Exactamente, así mismo es. Básicamente se hacen los números, ¿no? Lo que te va, el retorno dividido por tu inversión en cash y el retorno con un empalanqueo que va a ser menos, pero la inversión es menos. Entonces hay que ver cuál es el retorno mejor. Y esto aquí se acostumbra, aquí es muy normal palanquear siempre todos los negocios, los inmuebles. Sí, así es. Sin duda. Así es. Para ir cerrando, Carlos, este ciclo tan importante y tan enriquecedor, que yo pienso que hemos podido darnos cuenta que pues derrumbar algunos mitos y sobre todo entender que debemos estar bien asesorados, pienso que es una conclusión importante sacar de este espacio. El tema del FIRPTA, que obviamente para nuestros clientes es un concepto completamente desconocido, pero ¿en qué consiste este FIRPTA y qué deberíamos nosotros prever con antelación para obviamente protegernos cuando se presente este tema del FIRPTA?
Expliquémosle un poco a los clientes de eso. Muy buena pregunta, y es el último punto que creo que nos faltaba clave, porque muchos preguntan del no famoso FIRPTA, ¿no? Sí. Y quiero explicarlo porque muchos, hasta acá, yo le hago presentaciones a empresas de inmuebles y se confunden. Algunos no saben, no tienen muy bien el concepto de FIRPTA. Déjame explicarle. El FIRPTA es una retención por adelantado que hace el fiscal solamente a extranjeros. Cuando tienen la empresa o la propiedad, es una para propiedades de inmuebles, ¿ok? Cuando tenga la propiedad a nombre propio, que no se lo recomendamos, o a nombre de una LLC, que el único dueño es un extranjero. En ese caso es una obligación del que haga el cierre, que es el closing agent o el abogado, de retenerle el 15% del precio de venta. Pero quiero clarificar, ese no es el impuesto, es una retención, en mi opinión, para que el extranjero no se desaparezca y el fiscal americano deje de cobrar ese impuesto. Es una retención. Pero, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que tengo acá porque esa pregunta otra vez se confunde mucho. Un ejemplo, ustedes venden una propiedad por $100,000. Sí. Es una obligación del closing agent o del abogado retenerle el 15% o 15,000. Ese no es el impuesto. Si usted compró la propiedad por 90 y lo vendió en 100, solo va a pagar en la apreciación de 10,000. Por ejemplo, si es un ejemplo, $1,000 solamente, le están reteniendo 15, que no es correcto. Entonces tenemos varias cosas que podemos hacer. Podemos hacer algo que se llama withholding certificate, que es un certificado, básicamente es una declaración tributaria por adelante que se le da al abogado, y entonces ya legalmente él no tiene que enviar esos 15,000 al fiscal. Esa declaración se la enviamos al fiscal, se la enviamos al abogado, y entonces cuando el fiscal nos responda que están de acuerdo que en verdad el impuesto es solamente 1,000, no 15,000, a ese punto el abogado les da sus 14,000 para atrás a su cliente, o al colombiano en este caso, y los 1,000 se lo envía al fiscal, ¿no? No hay que perder esos 15,000 desde el principio. Por ahí. Es un concepto definitivamente, Carlos, muy específico, y como tú dices, se tiende a malinterpretar muy fácil porque obviamente como en todos los países hay diferentes interpretaciones, pero hay que acudir a un profesional para que sea realmente bien aplicado el FIRPTA, ¿no? Sí, porque es te asusta mucho que te digan 15% de precio de venta. Eso es loco, eso en verdad es otra vez para que el extranjero no se desaparezca sin pagar el impuesto. A mí me lo han hecho en otros países, me han retenido un impuesto por adelantado. Básicamente es el 15%, pero hay manera de otra vez, ese no es el impuesto. O hacemos el withholding certificate por adelantado, o si es cerca del año, que se está acabando el año, hacemos la declaración al principio del año y te devuelven la diferencia de inmediato. Otra pregunta que muchos clientes me dicen, en mi país nunca me devuelven el crédito ese, aquí sí. Aquí hasta te devuelven con interés ese impuesto si sobrepagaste, si ellos hicieron una equivocación. Después de 2 a 3 semanas que yo te haga la declaración, te devuelven ese impuesto sin fallo, ¿no? Wow. Carlos, definitivamente, mejor dicho, pasarían horas y horas hablando contigo, sí. ¿No? Eres un profesional donde realmente manejas, tienes dominio, tienes demasiado conocimiento sobre el tema de impuestos, que yo digo, la experiencia. Nosotros decimos, si vas a invertir, el primer tema es impuestos, es el primero. Antes de invertir, tenemos que tener impuestos. La última pregunta, Carlos, porque sabemos que tu tiempo es oro y que ya nos estamos excediendo, es: si muchos de nuestros clientes pecaron por su ignorancia, porque vos sabes que todos los días aprendemos, y cometieron algún error con el IRS, bueno, que todo el mundo le tenemos miedo, pánico al IRS, tú podrías ser, tu compañía les podría ayudar en ese proceso. Sí, como CPA, nosotros y un abogado lo podemos representar en auditoría. Yo prefiero que me deje el poder y yo me encargo de la auditoría completamente. Hemos representado a muchos clientes en auditoría y la idea es porque los clientes, por muy buenos que sean, tengo un cliente que era muy inteligente y se puso nervioso delante del fiscal y dijo cosas que no tenía que hacer. Desde ahí aprendí a no traerlos a la entrevista, me das el poder y yo los represento completamente. Y muchas veces tenemos clientes que vienen con una estructura incorrecta o que han hecho algo mal o que no han declarado o no han hecho declaraciones informativas, que hay veces que hay que hacer con una LLC y las penalidades son grandes. Bueno, los ayudamos con todo eso. Y quería agregar algo, María Elena, que ya que estamos hablando de inmuebles,
Tenemos más de 200 algo clientes con inmuebles que están acá, extranjeros, que tienen inmuebles a su uso personal, para renta, por Airbnb, que es diario, hoteles, todas esas cosas. Pero normalmente una residencia o un condominio o una residencia, la mayoría no paga impuestos anualmente. Okay, quería hacer eso claro. Normalmente, por experiencia, los que veo que pagan impuestos es cuando vendan la propiedad o que hay una apreciación. ¿Me explico? Entonces, anualmente... a la gente, no, mejor dicho, sigue con ese tema. Les va a encantar a los inversionistas. Bueno, la razón es porque en el alquiler, obviamente, podemos deducir si hay un condominio, el Homeowners Association, los impuestos del inmueble, pero aparte, es obligación, el fiscal americano te obliga a amortizar la propiedad por 27 años y medio si es residencial. Claro. Es un gasto de papel, ¿no? Aparte, claro. Lo podemos ir amortizando, vamos deduciendo todos esos costos. También si vienen a visitar su propiedad a la Florida, deducimos el vuelo, el hotel, el carro. No vamos a venir y exagerar de primera clase todos los meses, claro, pero mientras estemos razonables, lo deduzco, ¿no? Y lo podemos deducir y no van a tener utilidad. Muchas veces tenemos pérdidas que vamos a ir acumulando y el año que se venda, esas pérdidas que están acumuladas reducen en la utilidad al vender, que es cuando normalmente se pagan los impuestos, ¿no? No, excelente eso que nos acabas de decir, no, nos dejaste el pastel para lo último, no, buenísimo. Este es un país, definitivamente, Carlos, que entiende muy bien cómo estimular y cómo atraer inversión extranjera. O sea, entienden perfectamente cómo diseñar una estructura fiscal, tributaria y todo el ambiente propicio para que una persona diga, yo quiero invertir acá. ¿Es así o no? Así es. Así es. Lo que ha hecho Estados Unidos grande, yo creo, es la inmigración, sin duda, ¿no? Mire ustedes de Colombia, yo de Cuba, aquí tengo de Puerto Rico, de todos los países, tengo las Naciones Unidas Latinas. Y Miami, la Florida, verdad que lo recibe. Mi padre vivió aquí, era 40 años, no hablaba inglés. Te sientes en la casa, aquí como en la Florida, ¿no? Sin duda. Yo creo que por eso seguimos creciendo. Sí. No sé si saben, pero estamos creciendo a 1,000 personas diarias, en la Florida. 1,000 personas. Es impresionante y por eso todo sigue subiendo, ¿no? Las propiedades han seguido subiendo. No, Carlos, y lo bonito, lo que todos decimos, por eso vivimos enamorados de este país, la oportunidad que nos da todo, siempre y cuando hagamos las cosas bien, nos asesoremos bien, y definitivamente este país es para todos. Sin duda, otra vez, mientras que haga todo bien, la declaración bien, no evadir impuestos, hacerlo todo correcto. Lo primero es impuestos. Hay muchas deducciones que podemos deducir y a la vez que se hagan americanos, porque muchos empiezan con el negocio y después toman la visa, se hacen americanos, les recomiendo que sean residentes y después ciudadanos. Hay muchas deducciones, podemos poner plan de retiro, muchas cosas que podemos hacer legalmente que reducen esos impuestos a su beneficio, ¿no? Sin duda. No, y aparte muchos me dicen, mira qué bien, aquí pago impuestos, aunque obviamente, como le dije, no es tanto como ustedes piensan, pero veo que las carreteras están bien hechas, tengo la seguridad, puedo estar con un Mercedes-Benz, parquearlo de abajo y nadie me lo va a robar, ¿no? Esa es la seguridad y no secuestro, no es nada, y eso es una cosa que creo que lo aprecia uno cuando viene de un país que han tenido esos problemas, ¿no? Sí. No, y Carlos, también, eso que tú dices es muy importante y también mencionar que sin hablar de política, esto es un país políticamente muy estable en el que independiente del gobierno que esté de turno, los derechos se respetan, se protege el patrimonio privado, que eso es un punto fundamental, ¿no? Claro, sin duda, siempre tienes tu derecho, no es porque tienes un amigo en la corte o algo, no, tus derechos son tus derechos y la ley es muy clara. Y aquí es por precedente, common law, eso quiere decir que ya si hay precedente en tu caso, ya casi siempre, si estás correcto, lo vas a ganar, ¿no? Pero obviamente no hagas las cosas mal. Yo en mi vida he tenido ya casi 40 años acá, he tenido 2 litigaciones, las 2 le he ganado, porque normalmente no voy a litigio si no estoy 100% correcto y sé que lo iba a ganar. Si no, si es error mío, enseguida lo admito y soy culpable, ¿no? Y corregimos, pero por lo normal es así, la ley te ayuda, ¿no? Sin duda. Total. Bueno, Carlos, entonces, ¿cómo conectar contigo? O sea, quedamos todos muy educados, o mucho más educados, obviamente, pero con muchas otras inquietudes y sobre todo, como tú dices, esto es como un traje a la medida, ¿no? No podemos estandarizar la parte de impuestos para todos los inversionistas porque tenemos que ver el escenario puntual. ¿Cómo nos conectamos contigo para tener una asesoría y cómo podemos nosotros entonces a partir de ahí empezar a hacer nuestra estructura y demás?
Sí, no sé si si podemos poner en el screen ahí mi información, o si no, el email mío es info, info, @ castellonpl.com. La oficina aquí es 1-786-391-3721. Y también tenemos un celular WhatsApp, si muchos prefieren, entiendo, hablar por ahí. El WhatsApp número es 305-1-305-902-7078. Perfecto. Perfecto. No, Carlos, buenísimo, buenísimo. O sea, fue un espacio muy educativo. Y nos quedamos muy contentos de que hay muy buenas noticias para los inversionistas y que sabemos que el momento definitivamente de traer un patrimonio a Estados Unidos es ahora, ¿no? Este es el momento. Este es el momento. Siempre seguimos creciendo acá y siempre es estable y siempre va apreciando la moneda. Por mucho que regalamos ahora que están dando en estímulos, siempre sigue apreciando la propiedad, ¿no? Pero Josué y Marilena, quería dar las gracias a ustedes, a Amazing Homes y a Gómez y Asociados por esta invitación tan grata. Muchas gracias por su invitación. Un placer siempre ayudarlos. Carlos, a ti muchas gracias. Te lo agradecemos enormemente porque sabemos que eres una persona muy, muy ocupada. Llevábamos detrás de ti meses y meses hasta que lo logramos. Aquí estoy. Gracias por todo. Bueno, felicidades, un abrazo. Gracias. Bye.